Какая задача вам объясняли штурмовых отрядов? Если честно, даже не знаю, как объяснить. Ну, как для себя я понял. Пушечное мясо. Me cago en la puta. Es un poco aburridor utilizar estas voces que ponen en los shorts de Reddit, pero ya que mi voz no da, no queda de otra. Los soldados de fortuna, el ejército secreto de Putin, la fuerza de élite rusa. El grupo Wagner es una empresa militar privada rusa catalogada como grupo paramilitar, la cual ha realizado extendidas operaciones militares a través del mundo y que ahora están combatiendo en Ucrania. También conocidos por sus reiterados crímenes de lesa humanidad. ¿Pero cómo fue creado? ¿De dónde cojones salen tantos mercenarios? ¿Cómo funciona su red de logística y reclutamiento? ¿Quién cojones les paga? Y principalmente, ¿dónde está el laboreo? Esas son preguntas que responderé ahora mismo. Pero antes, contexto. Luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, Boris Yeltsin, el primer presidente de la Rusia federal, adoptó una política económica conocida como terapia de choque, un grupo de reformas que incluyeron privatizaciones rápidas y forzadas, y renuncia al control de precios y la liberalización del mercado, todo esto con el objetivo de reactivar la economía de la recién formada Federación Rusa. Sin embargo, esto terminó disparando la inflación a tasas sin precedentes, debilitando la economía rusa de tal manera que no podría sostener el mantenimiento del armamento, el equipo, las pensiones y el salario de sus soldados, causando una reducción rápida del personal militar, y resultando en un amplio grupo de veteranos desempleados, con amplias capacidades de combate y experiencia en el campo de batalla, pero que carecía de una fuente estable de ingresos. La disponibilidad de personal bien entrenado junto con las pocas regulaciones sobre las actividades mercenarias en ese tiempo, fueron el terreno perfecto para la gestación de organizaciones mercenarias y de seguridad privada. Después de la depresión económica causada por las reformas, la Federación Rusa volvió a levantarse bajo el mandato de Vladimir Putin, electo en el año 2000. Este nuevo gobierno buscaba la posición de Rusia nuevamente como una potencia política y militar, y para ello necesitaba mantener su presencia en el exterior. La Federación había tenido éxito en la guerra en Chechenia y la invasión de Georgia. Sin embargo, luego de Georgia, el gobierno ruso no podía continuar interviniendo en otros países directamente, por lo que fue conveniente el uso de empresas militares privadas y de seguridad, como el Grupo Moran o el Cuerpo Eslavo, dos empresas que posteriormente veremos que están relacionadas con la creación de Wagner. A pesar de esto, estas organizaciones mercenarias no compartían intereses con el gobierno o sus resultados eran deficientes, refiriéndome en este caso al Grupo Eslavo. La aparición de Wagner fue esencial para los objetivos del gobierno ruso por los éxitos en sus operaciones militares y todavía más importante, sus intereses eran los mismos objetivos de la Federación, fungiendo como un segundo ejército al margen de la ley. La organización es liderada por los tres fundadores. Dmitry Utkin, conocido con el alias Wagner, es un exmilitar, exmercenario y uno de los comandantes fundadores de Wagner. Fue un teniente coronel de las fuerzas especiales en la Dirección Principal de Inteligencia rusa. Luego de su retiro del ejército entre 2008 y 2013, trabajó en el Grupo de Seguridad Moran, una empresa de seguridad y misiones de entrenamiento de nivel internacional. Dos administradores de Moran crearon el Cuerpo Eslavo, una unidad mercenaria compuesta por militares retirados rusos, incluido Utkin, la cual se encargaría de misiones de protección en Siria. Sin embargo, la misión fue un completo fracaso, y los contratistas al llegar a Rusia fueron arrestados. La misión falló porque los mercenarios fueron engañados sobre las condiciones y equipo con los que los iban a recibir, es decir, que les prometieron tanques y fusiles modernos, pero los cargaron con buses y armas viejas. Y el arresto fue debido a que los servicios de seguridad militar privada son ilegales en Rusia, según la ley, la cual se la pasan por los huevos. De alguna manera Utkin se salvó, y según primeros reportes fundó Wagner en 2014, año donde sucedería la anexión de Crimea. Sin embargo,
Utkin solo era el testaferro del verdadero creador de Wagner. El siguiente es Maffay, es uno de los líderes de Wagner y responsable de sus operaciones en África. Pero ¿quién es este men? Según fuentes que dejaré en la descripción, su verdadero nombre es Konstantin Alexandrovich Pikalov, sirvió en las Fuerzas Armadas como comandante de escuadrón. Luego de sus servicios en las fuerzas militares, Pikalov comenzó a participar activamente en política tanto rusa como internacional, primero en las elecciones de la República de Spárska en Bosnia-Herzegovina, y luego intentando participar en las elecciones de Rusia justa. También se sabe que en ese tiempo estaba realizando viajes en la frontera con Ucrania, incluso visto con unidades de Wagner. No se sabe exactamente en qué año comenzó a ser parte de la organización, pero después de 2018 Maffay tuvo un papel activo en África, interviniendo en la política de diferentes países, apoyando a candidatos con dinero y protección. Se puede tomar como ejemplo a la República Centroafricana, donde Pikalov, con la fachada de guardaespaldas, se convirtió en el asesor militar del presidente de ese país. Maffay recibía instrucciones sobre cuestiones ideológicas y militares, las cuales beneficiaban a las empresas filiales a Wagner. Por último, y más importante, la mente maestra detrás de todo, el propietario de uno de los monopolios o red de empresas más poderosos de Rusia, líder, fundador y principal financiador de Wagner, el chef de Putin, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, conocido empresario y oligarca con estrechas conexiones con Putin y su gobierno. Bueno, sí, todos conocen a Prigozhin y su red de empresas, pero ¿de dónde salió este random? Prigozhin nació en San Petersburgo en 1961, destacado en el deporte, aunque a pesar de su habilidad, tenía mejores habilidades en negocios turbios, pues estuvo implicado en robo, fraude, asociación ilícita y reclutamiento de menores para actividades muy malas. Por sus crímenes probó una buena cucharada de la justicia soviética, hasta la caída de esta, solo cumpliendo 9 años de su condena original. Luego de su libertad empezó a vender hot dogs. Curioso. Después, le ofreció su apoyo en logística a un compañero de la escuela, propietario de una popular cadena de supermercados, pero junto al director de esta compañía, el mente de tiburón de Prigozhin creó un restaurante, el cual consiguió posicionarse como un restaurante lujoso. Putin utilizó este restaurante en 2001 para recibir al presidente francés de ese tiempo, y quedó tan encantado con el servicio que lo utilizó para sus siguientes banquetes con líderes. Gracias a esto Prigozhin logró hacerse con la confianza de Putin, y así consiguió hacerse amigo de varios altos cargos de la Federación Rusa y otros oligarcas empresarios. Luego de los años Prigozhin fundó otras empresas, de las que se sabe están involucradas en casos de corrupción. Así es que desde 2010, Prigozhin adquirió tanto dinero y poder político, que sus planes llegaron a terreno internacional, creando la Agencia de Investigación de Internet, que por el nombre de mierda se podía intuir que no se dedicaban a la investigación de Internet precisamente. Desde esta agencia difundía información falsa o a medias y propaganda. Al final fue descubierta por interferir en las elecciones de Estados Unidos en 2016. En 2014 funda Wagner, grupo que en ese mismo año toma la península de Crimea. Luego, comienza las operaciones militares en África, Medio Oriente y el Donbass. Y por último la guerra en Ucrania. Prigozhin actualmente es uno de los oligarcas más poderosos de Rusia. No obstante, conociendo el estado actual de Wagner en Ucrania, las sanciones comerciales que ahorcan a Rusia, y la desconfianza que comienza a tener el gobierno central, probablemente, ese poder no durará mucho. Pero bueno, ¿cómo diablos Prigozhin puede mantener el segundo ejército de la Federación, si la propia Rusia le es difícil mantener su propio ejército? Se puede asumir que la financiación de Wagner en sus inicios fue por parte de Prigozhin, pero no puedo asegurarlo. Actualmente, informes de la Comisión Económica de la ONU para África, y la BBC indican que el grupo extrae minas ilegales recursos de los países en los que la organización tiene presencia. El modus operandi de la compañía consiste en que gobiernos enfrascados en una guerra civil o con presencia de grupos rebeldes y terroristas contraten los servicios de Wagner para acabar con los insurgentes, liberar y proteger zonas de suma importancia, y posteriormente, con el beneplácito de los gobiernos extraer los recursos y que empresas como Dianvil, las cuales son propiedad de Prigozhin, vendan estos recursos, o en ciertos casos, reciben beneficios de lo que producen estos países, como el caso de Siria. En 2015, el grupo Wagner negoció un acuerdo en el cual se encargarían de acabar con grupos rebeldes como el Ejército Libre Sirio y el Estado Islámico, donde el 25% de los beneficios de cada campo petrolífero o gasístico liberado sería para la organización rusa. Este método de financiación ha ido bien para el grupo Wagner,
y ha permitido financiar la campaña en Ucrania. El personal reclutado por el grupo Wagner tiene una composición variada. Desde un principio contaban con veteranos con una amplia experiencia militar, pero desde hace unos años aceptan reclutas que pueden carecer de ella, y que reciben una formación básica militar antes de ser empleados. El uso de unidades de más o menos calidad depende del escenario de actuación y de las necesidades operativas. Sin embargo, los estrechos lazos existentes entre el grupo Wagner y las Fuerzas Armadas rusas le permiten captar personal muy cualificado para tareas más específicas y mejor pagadas, casos como la Sociedad de Voluntarios para la Cooperación con el Ejército, la Aviación y la Armada, el DOSAAF. La motivación principal para el alistamiento en la organización es el sueldo, aunque existe también personal impulsado por ideas patrióticas o nacionalistas. El sueldo mensual de un componente del grupo Wagner en Siria en 2017 era de 2.083 euros, frente a los 340 euros de sueldo medio de un trabajador en Rusia. Antes de la guerra de Ucrania, Wagner mantenía un personal considerable, pudiendo desplegar una fuerza de entre 2.000 y 2.500 hombres, solamente en Siria. Sin embargo, perdieron a gran parte de sus fuerzas en zonas como Gerson y Bakhmut. Para esta escasez de componentes, el grupo Wagner comenzó desde finales de 2022 el reclutamiento de convictos de las cárceles, convencidos con su liberación y altos salarios, fuerzas parecidas a los batallones disciplinarios soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, además de los reclutas obtenidos en Europa, a través de la propaganda, esta organización busca atraer público de diferentes lugares del mundo, con puntos de reclutamiento tanto en África y Medio Oriente, como en otras zonas en que opera la organización. El grupo Wagner entrena a sus contratistas antes de emplearlos en operaciones. Con el apoyo del personal militar y de inteligencia ruso, lleva a cabo el entrenamiento en instalaciones adscritas a la 10ª Brigada de Misión Especial de Gruspetsnaz, el Departamento Central de Inteligencia ruso, en Molkino, región de Krasnodar, Rusia. Estas instalaciones cuentan con medios para el entrenamiento aerotransportado, pistas de obstáculos, edificios de almacenamiento de armas y municiones y campos de tiro. En varios escenarios han sido equipados, apoyados y transportados por medios de las Fuerzas Armadas rusas que, en ocasiones, han incluido helicópteros y cazas. Por lo que se sabe, solo Rusia provee de armas y equipamiento a la organización. No encontré otro estado o compañía que suministre armamento al grupo Wagner. Cuentan con fusiles AK-74 y AKM de fabricación rusa, fusiles francotirador como el Baser R-93 táctico, artillería autopropulsada como el 2S-1 Vovdika, sistemas de defensa aérea como el Pantsir S-1, tanques modelo T-72, entre otros. Se ha visto que el uniforme de los Wagner es diferente al de un soldado ruso regular. Se puede considerar que los mercenarios cuentan con equipamiento ligeramente mejor que los reclutas de la Federación, esto debido a que entre las tropas del grupo Wagner se encuentran veteranos con experiencia en combate. Como saben, el grupo Wagner actúa en diferentes regiones del mundo, son el mayor instrumento de la geopolítica rusa, y gracias a este Rusia ha podido ejercer sus intereses económicos y militares, manteniendo la posición de aliados en los puestos de poder, sin responsabilizarse por las intervenciones realizadas por el grupo mercenario. Entre estos aliados podemos ver a Siria. El grupo Wagner ha estado activo en la guerra civil siria en apoyo del gobierno del presidente al-Assad desde octubre de 2015. Ha participado en numerosas batallas en roles clave, consiguiendo como contrapartida grandes beneficios de la industria energética del país para empresas vinculadas a Prigozhin y el Kremlin. Las estimaciones sitúan el número de personal de Wagner en unas 2.000 personas. Wagner también ha participado en el entrenamiento de varios grupos de milicias sirias leales a Bashar al-Assad y de milicias palestinas. En 2017, Wagner ya había desempeñado un papel clave en la recaptura de partes de la provincia de Deir ez-Zor. En febrero de 2018, junto con milicias respaldadas por Irán y unidades del ejército sirio, intentaron capturar un campo petrolero de las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos. Los ataques aéreos estadounidenses detuvieron el ataque, lo que resultó en bajas masivas para los mercenarios rusos. Se estiman entre 100 y 200 muertos. Wagner mantiene una presencia en el, estratégicamente importante, aeródromo de Tiryasi en el centro y este de Siria. Además de apoyar los objetivos de la política exterior rusa, Siria ha servido como un importante campo de pruebas, lo que ha facilitado la expansión posterior del grupo. En África, Rusia está dando su mayor paso, concluyendo tratados con países africanos, incluido el entrenamiento de ejércitos locales, la extracción de recursos y la venta de armas. El grupo Wagner ha estado activo en el conflicto libio desde 2015. Su personal ha servido en roles críticos de primera línea apoyando al NA, Ejército Nacional Libio, del general Haftar.
contra el gobierno de acuerdo nacional reconocido por la ONU. Ha realizado labores de entrenamiento a las fuerzas del LNA, participado en operaciones de combate, incluido el asalto a Trípoli, y aseguran la infraestructura crítica del LNA, refinerías de petróleo y los puertos de Tobruk, Derna, Bengasi y Sirte. El personal del grupo Wagner también pilota aviones de combate rusos, y opera sistemas avanzados de defensa aérea en nombre del LNA. El aeródromo de Al-Qadim, en el este de Libia, es probablemente la sede del Wagner en el país. El grupo continúa involucrado en la guerra civil libia a pesar de los acuerdos de alto el fuego que establecen la prohibición de utilización de combatientes extranjeros. Otro de los teatros de operación fue Mozambique. 2 años después del inicio de la actividad de la insurgencia vinculada a ISIS en la región norte, el gobierno llegó a un acuerdo con Wagner a cambio de una participación en las industrias de recursos naturales del país. Wagner comenzó las operaciones de combate en octubre de 2019. Después del éxito inicial, tuvo que hacer frente a varios reveses y sufrió bajas notables, lo que llevó al grupo a decidir retirarse del acuerdo. Fueron reemplazados por la empresa sudafricana Dike Advisory Group. Anteriormente menciona a República Centroafricana. Pues, a principios de 2018, Rusia envió entrenadores Wagner a la República Centroafricana para ayudar en la lucha del gobierno contra los elementos rebeldes. Realizan también protección de autoridades y participan en combate, operando independientemente o junto a las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana. Se les atribuyen frecuentes secuestros y asesinatos. Las filiales del grupo Lobai Invest y Sewa Securities han asegurado una participación en las industrias mineras de diamantes y oro a cambio de sus acciones de combate y protección de las minas. Otro escenario de operaciones del grupo Wagner fue Sudán. En 2017 los mercenarios de Wagner fueron redesplegados desde Ucrania y Siria para apoyar al ejército del presidente Omar al-Bashir, con entrenamiento y ayuda para reprimir las manifestaciones, mientras las compañías afiliadas a Wagner, Mero Gold y Invest, buscan oro en el país con permiso del gobierno de al-Bashir. La presencia de Wagner en Sudán también refuerza la posición geopolítica de Rusia con una presencia significativa a lo largo de la costa del Mar Rojo, y proporciona una línea de suministro a las operaciones del grupo en la República Centroafricana. El Kremlin confirmó en 2019 que compañías rusas están entrenando al ejército sudanés. En Madagascar, el grupo Wagner proporcionó equipos de protección a los asesores políticos contratados por Prigozhin para influir en las elecciones presidenciales de 2018. Prigozhin recibió un contrato para dirigir una mina de cromita existente en Madagascar a cambio de asistencia electoral e interferencia en las elecciones. En abril del mismo año, los informes sugerían que estos mismos contratistas de Wagner estaban siendo utilizados para proteger los proyectos de explotación de Prigozhin. En 2021, Prigozhin ha sido visto en Lagos reuniéndose con el gobierno nigeriano y funcionarios militares, incluido el jefe de Estado Mayor del ejército nigeriano, Faru Yaha. Es probable que las reuniones estén relacionadas con la lucha contra Boko Haram, afiliado a ISIS, en el norte de Nigeria. En Venezuela, los contratistas de Wagner llegaron para ayudar al asediado presidente Maduro frente a la oposición política y social en 2019. Los informes sugieren que ayudaron a proporcionar seguridad a Maduro y su administración, así como a los intereses comerciales rusos locales. Se hablaba en 2019 de la presencia de más de 400 mercenarios rusos en Venezuela. Otras informaciones desmentirían la presencia del grupo Wagner, haciendo mención a otro grupo mercenario ruso de mayor profesionalidad y discreción, la PMC Patriot. Sus actividades están fuertemente ligadas a los intereses geopolíticos y económicos rusos en el país. En 2020, Rosneft, la mayor compañía petrolera rusa en Venezuela, vendió todos sus activos a una compañía anónima propiedad del gobierno ruso. Tras el golpe militar protagonizado por el coronel Assimi Goïta y desde diciembre de 2021, se produjo la llegada de los mercenarios de Wagner a Mali. Su presencia es negada por el gobierno de transición maliense, solo reconoce la presencia de instructores del ejército ruso, pero reconocida por el presidente ruso, y perfectamente asumida por parte de la sociedad de Mali. Activos sobre todo en la zona centro del país, realizan labores de entrenamiento y de combate acompañando al ejército maliense. Esta presencia ha provocado la solicitud desde las autoridades europeas al gobierno de Mali de un compromiso escrito, por el cual las tropas malienses instruidas por la misión EUTM Mali, no serán empleadas en operaciones conjuntas con los mercenarios rusos. Existen también indicios, más o menos seguros o fiables de la presencia del grupo Wagner en Chad y Guinea Ecuatorial. Se cree también que la organización tiene presencia en Bielorrusia, aunque contratistas investigados por las autoridades declararon que solo iban de paso, esperando sus vuelos hacia países como Venezuela y Turquía.
El 23 de enero y 30 de septiembre de 2022 se dieron 2 golpes de estado, por parte del coronel Paul Henry Amiba y el capitán Ibrahim Traoré. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, estos 2 militares tenían nexos con el grupo Wagner. Presuntamente Amiba, antes del golpe de estado, intentó convencer al anterior presidente de contactar a los Wagner. Del mismo modo, el gobierno de Ghana afirma que Traoré comenzó a colaborar con los contratistas, asignando una mina como pago de su despliegue. También se cree que los Wagner se encontraban en la región armenia del Nagorno-Karabaj, en apoyo de la República de Artsaj durante la guerra de 2020. Luego del conflicto, un capitán retirado, Víctor Slovov, declaró que los contratistas desplegados tuvieron un rol defensivo preservando las zonas que todavía seguían bajo control armenio. Algunos informes indican que Wagner podría estar en más países, de los que se conoce algo de informaciones: Moldavia, Chad y Serbia. Este último por el caso en el que propaganda del grupo Wagner incentivaba a la población serbia a unirse a las filas de la organización, acto rechazado por el gobierno serbio. Y, por último, Ucrania. En febrero de 2014, soldados enmascarados sin identificar entraron a la región de Crimea, ocuparon las bases militares, el aeropuerto internacional de Simferópol y el parlamento de esta misma ciudad. Esto fue el inicio para Wagner, y las posteriores intervenciones de Rusia en la región. Wagner nació como una respuesta a las protestas surgidas en el Euromaidán, tomando un papel de suma importancia en la política ruso-ucraniana, desde su inicio en la toma de Crimea y luego en la región del Donbass. Las estimaciones situaban el número de operadores del grupo Wagner en Ucrania, antes de la invasión de Rusia de febrero de 2022, entre 2.500 y 5.000 en su apogeo. Han operado en apoyo, inteligencia y roles de combate directo. Los mercenarios de Wagner fueron fundamentales en las batallas por el aeropuerto de Lugansk, y en la toma de la estratégica ciudad de Debaltseve en el Oblast de Donetsk. Durante el conflicto actual, es segura la actividad de unidades de Wagner en combate contra el ejército y milicias ucranianas. Según informaciones sobre el actual conflicto, 400 componentes del grupo Wagner habrían sido enviados a Ucrania con la misión de asesinar al presidente ucraniano Zelensky, aunque bien podría ser un bulo originado por cualquiera de las dos partes en conflicto. Incluso la revista Times afirmó que se habían orquestado 3 intentos de asesinato contra Zelensky, de los cuales 2 se atribuyen a Wagner. En marzo se esperaba un mayor despliegue de fuerzas de la organización, y según el servicio de inteligencia alemán reportó que los Wagner tuvieron un rol principal en la masacre de Bucha. Los contratistas fueron la pieza clave para los avances de Rusia en la guerra, especialmente en la toma de Soledar y Bakhmut, así también para la construcción de la línea de defensa en la región de Lugansk, y el constante envío de tropas que se permite la organización, muchas actualmente carentes de experiencia, traídos de las cárceles, luchando por libertad y dinero, cayendo al final dentro de otra tumba en el Donbass. Sin embargo, Wagner es un arma de doble filo, son tropas mercenarias. Si el gobierno no paga, cambiarán la ruta de Kiev hacia Moscú, como vimos en la rebelión del 23 de junio de 2023. A día de hoy, la mayoría de los Wagner siguen luchando, otros vuelven desde Rostov a Ucrania, como parte de la defensa de los últimos bastiones rusos en el sur de Ucrania. Como ven, Wagner fue el mayor instrumento político-militar de Rusia, que con menos de una década de actividad, logró uno de los dominios más extensos y poderosos de estos últimos años, así como el afianzamiento del monopolio económico de Prigozhin. En su auge, Wagner consiguió devolver ese sentimiento a las viejas épocas expansionistas de Rusia, pero rápidamente acabando todo en la guerra de Ucrania. Su forma de accionar, la letalidad de sus soldados y su relación con el gobierno, recuerdan bastante a las Waffen-SS de Alemania. Y bueno, eso es todo. Tal vez el vídeo está un poco corto en redacción y edición, pero hice mi mayor esfuerzo. Si me equivoqué en algún dato o faltó algo, no dudes en decírmelo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en otro momento.